relativa a la ley minera. Usted comentaba ayer que no iba a haber afectaciones a las mineras. Pero bueno, el Consejo Coordinador Empresarial y la CONCAMIN han señalado que el Congreso de la Unión debe abrir un debate sobre este tema. Preguntarle si hubo un diálogo con las mineras antes de este proyecto, de esta reforma, o si se va a abrir un diálogo. Y bueno, sobre esto que han estado señalando los especialistas de que podría haber alguna afectación a las inversiones mineras, para que usted precise si esto puede ser real o no, y en el caso de estados mineros como Sonora, si esto podría tener alguna afectación. No afecta, ya ayer lo mencioné, es cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas mineras, también fantasmas muchas, y el acaparamiento de grandes extensiones de propiedad del subsuelo para la explotación minera, porque hubo un exceso, ya lo hablaba yo ayer. Ni con Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio como en el periodo neoliberal por las concesiones mineras. Increíble lo que entregaron. Empezó Salinas. Bueno, estamos hablando de Sonora. ¿Quién entregó la mina de Cananea? Salinas, al Grupo México. Era una minera pública. Se hizo un avalúo en aquel entonces. Se pagó muy poco. Pero no solo entregaron las minas. Salinas entregó territorio minero, una buena cantidad de terrenos para la explotación minera a 3 grandes corporaciones. Por si fuese poco, reformó la ley minera y quitó los impuestos para la extracción de minerales. No pagaban nada. Y luego Zedillo le siguió, y luego Fox, y luego Calderón, y luego Eliseo Peña. Y llegaron, ayer lo decía yo, a entregar el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas. Es hasta hace 6 años que se llevó a cabo una reforma para que volvieran a pagar impuestos por la extracción de minerales. Y eso que pagaban querían manejarlo ellos mismos, que tampoco era mucho. No es lo que pagan los mineros en Canadá. No le pagan a los trabajadores mineros lo que pagan a los trabajadores mineros de Canadá. No cuidan el medio ambiente como se cuida el medio ambiente en Canadá.
¿Qué es lo que hemos estado planteando? Y han ido entendiendo poco a poco las mineras. Pero hay quienes no. Hay quienes quieren extraer más agua, hay quienes no quieren cuidar el que no haya derrames, como el que sucedió en Cananea, que afectó el río Sonora, porque antes los mineros, me refiero a los machuchones, eran los que nombraban al secretario o al subsecretario de la Secretaría del Trabajo. Ellos eran los que mandaban. Esta industria de la minería, esa cámara, pues tenía mucho poder. Hay veces que tengo que estar recordando que el cambio significó lo que me planteó allá en Baja California un migrante en San Quintín, cuando yo estaba en campaña, que me dijo, un maestro migrante, originario de una comunidad de Puebla, ojalá y viva todavía, un hombre sabio, me dice, terminé un acto y me buscó hasta que se me acercó. Me dice, mire, así como el presidente Juárez se paró, el clero de el gobierno, de lo público, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así lo que se necesita ahora es separar el poder económico del poder político. Que no sean lo mismo. O sea, en esencia es que no haya una oligarquía, que no sean las minorías las que gobiernen. Y me dijo que se tenga un gobierno para todos, para ricos y pobres. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso le conviene a los de la élite. Lo que pasa es que a veces se obnubilan. No entran en razón. Pero ¿cómo les puedo demostrar que les ayuda una política como la que estamos aplicando? De manera muy sencilla. Han seguido haciendo negocios y han obtenido utilidades, y en algunos casos como nunca. No han sido afectados, porque el planteamiento nuestro es arriba los de abajo. No abajo los de arriba. Sí, abajo los privilegios. Que se acabe la corrupción. Esa es la fórmula. Entonces, no pasa nada,
no hay ninguna reforma expropiatoria, se conservan las concesiones. Ya dije algo que no tiene nada que ver con esta reforma, pero en el supuesto de que canceláramos la mitad de las concesiones, les quedarían 60 millones de hectáreas para explorar y explotar minerales que les permitirían trabajar minas más de 1000 años, porque el exceso, el derroche de concesiones mineras, como el derroche de baldíos en la época de Porfirio Díaz, se daba para la especulación financiera. Obtenían la concesión y ni siquiera exploraban nada, ni invertían nada, sino que con esa concesión iban a bolsas de valores y vendían acciones, o esa concesión la comercializaban. Un poco lo que sucedió con la reforma energética. Si ustedes hacen la revisión, entregaron 110 contratos para explotar el 20% de todo el petróleo que hay en el territorio nacional. 20%, porque no les dio tiempo de quedarse con todo. Llegamos y separaron las famosas rondas o entrega de contratos. Pero con esos 110 contratos tienen el 20% de todo el petróleo de México. Bueno, hagan la revisión de los que recibieron originalmente los 110 contratos. Primero, hay como 3 que están operando. Hablaron de que iban a extraer hasta 3 millones de barriles diarios de petróleo. Están extrayendo como 40, 50 mil barriles diarios. Nada. Pero hagan la revisión de quiénes recibieron, qué empresas fueron las que originalmente recibieron las concesiones y cuáles son las empresas que tienen ahora las concesiones. Y se van a dar cuenta que ya no son las que originalmente recibieron las concesiones, que nunca invirtieron nada. Recibieron la concesión y luego la vendieron. Y aquí sí no hay diferencias ideológicas, porque empresas estadounidenses le vendieron sus acciones a empresas rusas. Y empresas inglesas vendieron sus concesiones a empresas chinas. Ahí no hay diferencia. Billullos son billullos, o para decirlo elegantemente, ¿no? Business son business. Por eso no hay problema con lo de la minería. Y sí tenemos que cuidar el agua, porque se tiene que garantizar el derecho que tiene el pueblo al agua, es un derecho humano. Y además agua saludable. No se puede estar tomando agua con arsénico y no se puede estar padeciendo de cáncer en los niños por el agua de metales pesados.
Y tienen que ir entendiendo todo esto, cuidar nuestro territorio y cuidar nuestra salud. Y si hace falta explicación en el Congreso a mineros, a la Cámara, a estas organizaciones empresariales, que los reciban y que se explique y que se argumente y que se escuchen todas las voces. Ahorita hablaba de algo importante, presidente, cuando recordó usted precisamente el derrame que ocurrió allá en el río Sonora, pues que contaminó pues el río por lo de la mina. ¿Qué viene en la reforma específicamente en materia de derrames para evitar los derrames o pues en materia de política ya para las sanciones y todo esto? Pues lo que ya está en las leyes, eso no tiene que ver propiamente con esta reforma, es cuidar el medio ambiente, que no haya derrames y cuidar el agua, básico. Y sí se está viendo lo del río Sonora de manera integral, se están haciendo estudios, un día vamos a presentar aquí el avance que se tiene